A propósito del libro Nostálgicos Recuerdos del Cine en Barranquilla, tercer tomo del historiador barranquillero José Nieto, vamos a dialogar sobre algunos de los personajes de la época en la ciudad, en la capital del departamento del Atlántico, porque hubo publicidad singular en esa época, ingeniosa, llegaron muchos personajes a la ciudad, y como protagonistas para el día de hoy podríamos tener a Julio Nieto, a José Nieto, su hermano, a Jorge Nieto, su otro hermano, este último un locutor destacadísimo de Cuba, Pepe Nieto, columnista del periódico El Heraldo, y Julio, pues, el gran promotor de la publicidad en la época en la ciudad de Barranquilla, el padre de nuestro invitado José Nieto. Bueno, ¿qué podemos recordar inicialmente de su padre, José? Bueno, ya siendo yo un poquito mayor, ya supe toda la historia de él. Él estuvo en el ejército cubano. En el año 33 se produjo una rebelión contra el gobierno y bueno, su actividad dentro del ejército terminó allí porque él no quiso, porque ese fue un movimiento del año 33 de carácter revolucionario, pero poco a poco fue tomado por Batista, que así como había sido tranquero en Cuba, ahora se metió al ejército cubano y de sargento que era, pasó a coronel del ejército. O sea, él mismo se subió las carreteras, ¿no? Él mismo se ascendió. Se ascendió. Entonces, pues, imagínate, empieza a ser una vida muy difícil para mi papá porque mi padre era un militar honesto. Él no existía en Cuba la carrera, ¿cómo se llama? El servicio obligatorio no existía. Y él entró al ejército porque era una manera de poder estudiar. Inclusive ahí dentro del ejército, él se puso a estudiar publicidad y ya lo demostró que fue capaz de disciplinadamente lograr una preparación como publicista y que lo demostró en la práctica. Y por eso crea en la ciudad de Barranquilla Orbe Publicidad, ¿no? Que fue una agencia de publicidad, bueno, destacadísima, con clientes muy importantes, ¿no? Sí, muy destacada. Orbe Publicidad Orbe, muy ingenioso, muy ingenioso. Tenía sus pequeños... De Orbe Publicidad, por ejemplo, yo recuerdo el comercial que era de sal de uvas Picot. Y usted fue el protagonista también de uno de esos comerciales, ¿no? Protagonista nervioso porque yo llegué del colegio. Nosotros vivíamos ahí en la carrera 41, la carrera Progreso, entre Murillo y Sello. Allí tenía mi papá la oficina de publicidad, la oficina de la casa, porque a nosotros nos robaron cuando empezaron a construir las primeras casas del barrio del Recreo. Se nos metieron en la casa y nos robaron, pero bastante, nos quitaron un montón de cosas y mi mamá no quiso más esa casa. Entonces tuvimos que mudarnos para la oficina, que era el Progreso entre Murillo y Sello, o sea, que la 41 entre la 44 y la 45, ¿no? Y ahí, precisamente, yo seguí estudiando. No recuerdo si estaba en el colegio, me parece que estaba en el colegio del Prado, creo. Porque yo después estuve en el Deutsche Schule, en el colegio alemán. Entonces, yo llegué del colegio y estaba mi papá esperándome. ¡Antonio! Me dijo. Mi papá tiene un carrito. Porque tú eres José Antonio, ¿no? Pero te decían Antonio para no... No, sí, para distinguirme. No competir con el tío. Exacto, y entonces, yo me puse nervioso, señor, que querrá mi papá, ¿no? ¿Qué habré hecho? Pensaba, el niñito José. O sea, tenía 10 añitos. Entonces, salimos en el carrito, como a 3 cuadras, y yo le dije, papá, ¿y para dónde vamos? Y dice, no sabía usted que iba camino a la fama, güey. Dice, vamos a hacer un comercial. ¿Qué carajos comerciales? ¿No?
Bueno, en aquella época hacer una grabación no era como ahora, que tú coges tu grabadora y tú lo haces en un momento. Ahí había todo un protocolo porque había que estar en silencio total. El estudio de grabación era completamente, herméticamente cerrado. Entonces, no se podía escuchar ni el sonido, ni el vuelo de una mosca, porque si no... Y yo, naturalmente, yo estaba muy nervioso. Llegué allá y, ay, que papá, no, entra, mierda, y me cerrado ahí. Entonces me hicieron subir en un banquito que no alcanzaba el micrófono, como estaría de pequeño. Entonces, después ya me fui calmando y tal, y llega la locutora que hacía las veces de ¿cómo se llama? De maestra de escuela. Maestra de escuela. Sí, no, con una campanita. Era el alumno. Sí, y yo era el alumno y decía, silencio niño, a ver Juanito, ¿qué es lo que viene en sobres amarillos? Es de uvas y siempre responde. Entonces yo decía, muy llorando, decía yo, maestra, ¿eso quién no lo sabe? Sal de uva picó. Así es, Juanito. Todo el mundo tomó la espumosa, refrescante, muy sabrosa, sal de uva picó. Pídala por su nombre completo, sal de uva picó. Pero yo estaba tan nervioso que cuando dije, maestra, ¿eso quién no lo sabe? Sal de uva picó, me tiré al piso y se jodió la grabación, hubo que hacerla de nuevo, ¿no? Y agarraron, no te vayas, de que quieto hay que estar primero base. No solo se transmitió en Barranquilla, sino que llegó al extranjero también. Sí, llegó hasta el Ecuador. Eso, precisamente, don Chiqui Basalo estaba todavía vivo. Voz de la Patria. Iba mucho ahí a la Voz de la Patria y me dijo un día, oye, porque ahí está el disco tuyo de la grabación esa, porque no te lo llevo. Y dijo, oye, me lo voy a llevar. Y se me olvidó. Cuando vine a ver ya se mudó esa vaina, se acabó la Voz de la Patria y se jodió. Oiga, pero esa sal de uvas picó era muy famosa. Yo recuerdo haber visto, y creo que todavía está por allí, la publicidad de sal de uvas picó en el calendario Bristol. Y había un personaje llamado el Chema, que tenía un bigote mexicano y un sombrero, pues, de México también. Y su mujer, que era Juana, y aparecían allí dibujados. Y tuvieron mucho despliegue. Incluso viendo yo uno de sus libros, veo allí la llegada de Chema, pero parece que ese fue un montaje publicitario muy bien hecho, claro, en donde se veía a Chema bajándose del avión con Juana. Claro. Lo que en realidad era una foto que estaba mi papá abajo de las escalerillas del avión, mirando hacia los dos personajes que venían supuestamente bajando, ¿no? Llegando a Barranquilla. Sí. Y bueno, aparentemente llegaban a Barranquilla, pero era pues un montaje fotográfico ahí el que se hacía. Sí. Claro. Muy bueno. Esa fue una propaganda que dio mucho de que hablar en esa época. Yo recuerdo una publicidad también, esa manejada por don Julio Nieto, el papá de nuestro historiador José Nieto. Otra publicidad que yo recuerdo de esa época es la de una foca que jugaba con una botella de cerveza Germania en el alto de un edificio de la calle 72 con la carrera 46, con Olaya. ¿Cuál es la historia de esa publicidad? Yo no puedo saber cómo comenzó eso, pero yo lo que sé es que eso fue apoteósico. O sea, en realidad fue un gran éxito la publicidad. Todo el mundo comentaba en Barranquilla. Entonces Barranquilla era una ciudad de unos 300.000 habitantes. Y todo el mundo, oye, qué bueno, venían a felicitar a mi papá. Oye, qué cosa tan buena está. Qué bueno. Y las ventas de las cervezas de Germania, porque era la competidora de Águila, se despacharon tremendo. La verdad que nos sentimos muy orgullosos con esa. Y ahora que he descubierto ya, como hombre mayor que soy, pues realmente me siento orgulloso de eso. Ahí sacamos una copia ahí de esa. Y esa publicidad en las noches se veía mucho mejor todavía porque era iluminada. Claro. Entonces la cerveza girando sobre el hocico de la foca, ¿no? Claro. Era un espectáculo bueno de la época, pero para salir casi que a ver exclusivamente a la foca. Sí. Y a la cerveza Germania, que era la competencia. En esa época girando sobre el hocico de la foca. Sí. En esa época estaba muy de moda el
las luces de neón. Luces de neón, claro. Y yo recuerdo que cerca de donde yo vivía, que donde yo nací, que yo nací en la calle San Juan, o sea, la calle 36, con Horacio Herrera, ahí había un aviso de Caterpillar y se veía la rueda de la Caterpillar y todo iluminada y rodando. Cosa impresionante. Yo pasaba en luces de neón. Luces de neón. Sí. No, es que era muy bello en esa época. Después se desaparecieron esas luces. Nuevo, ¿no? Sí, ya todo el mundo quedaba deslumbrado con eso. Sí, es verdad. En realidad. Bueno, mi padre le hizo propaganda a muchos. Yo recuerdo, te voy a comentar esto, yo recuerdo haber visto a mi padre, porque él era socio de la Unión Española, que desgraciadamente ahora tumbaron el edificio, no solamente dejaron la fachada. Y mi papá, yo lo vi de pequeño, tenía una gente reunida y dijo, póngame un vaso de cerveza Germania y otra de cerveza Águila. Y empezó a mostrarle, mira el color, que no sé qué. Total que convenció a varios que dejaron de tomar cerveza Águila y se decidió por la Germania, porque era mejor, era más calidad de cerveza. Pero bueno, esas son cosas que uno de niño se deja impresionar por eso, porque realmente era un hombre, no porque sea mi padre, era muy distinguido en sus maneras y sabía comportarse con la gente y la gente lo estimaba mucho por eso. Y muy recursivo. Él también descubre el origen del eslogan de la cerveza Águila, sin igual y siempre igual, ¿no? Sí. Ese eslogan de la cerveza, sin igual y siempre igual, aunque ella en sí mismo, ese eslogan tuvo varias etapas. Primero era sin igual, después quiero decir que no salió de una vez completa, no, sino que iba por partes, sin igual, siempre igual, no sé qué, hasta que por fin terminó sin igual y siempre igual. Y aquí en Barranquilla trataron de atribuirle ese eslogan al señor Álvaro Cepeda Zamudio. Hombre, Cepeda Zamudio puede ser muy buen, inteligente, muy un gran escritor, y él era publicista también, pero ese eslogan no lo hizo él, ni lo hizo mi padre tampoco. Ese eslogan nació en 1935, a raíz de los terceros Juegos Nacionales. Entonces sacaron el sin igual y siempre igual. Y dicen que lo hizo o lo ideó don Arturo de Castro Palacio. ¿Usted sabe quién era don Arturo de Castro Palacio? Claro, él fue después gerente de Radio Libertad cuando se inauguró la emisora, ahí en la Avenida Colombia con 53. Pero era el padre o el hijo, no sé, porque habían dos Arturo de Castro. Arturo de Castro Palacio. Bueno, realmente no era 53 con 53, porque era Carrera 53, Avenida Colombia, un poquito más arriba, calle 55, ahí donde está todavía Radio Libertad. Bueno, pues mire, entonces la gente, hubo un periodista que se enojó conmigo porque yo le dije, tú estás equivocado, eso no es así, él no hizo el eslogan, y eso no le quita mérito a él, porque hizo otro tipo de propaganda también muy buena. Pero esa tampoco era de mi papá. Mi papá le dieron en el año 49, le dieron la publicidad de cerveza Águila, contrataron con él para que le hiciera propaganda de cerveza Águila porque iba a participar en los segundos juegos de béisbol profesional, que eran en el año 49. Usted sabe que la primera etapa de béisbol fue del 48 al 58. Pues mi papá lo llamaron, usted puede encargarse de la propaganda de Águila, porque Águila va a tener un equipo y le vamos a hacer el apoyo con una propaganda. Entonces mi viejo, hay un testigo que era un primo mío que hace poco murió, fueron allá a la Sociedad de Mejoras Públicas a revisar las revistas y encontraron el aviso sin igual y siempre igual. Descubrieron el origen del eslogan. El eslogan, sin igual y siempre igual. Pero resulta que ese eslogan había sido abandonado en el año 41, no se habló más de eso. Fue el 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. O sea, pues, 9 años no se usaba el eslogan, se había desaparecido. Y después muchos se lo atribuyeron a Álvaro Cepeda Zamudio.
Sí, claro, pero es imposible porque Álvaro Cepeda Zamudio nació en el año 30 ¿y qué? 28, ¿verdad? ¿Cómo? Un niño, cuando salió de Uganda era un niño de 7 años. Sí, claro. Oye, vuelvo y repito, yo tengo mucho respeto por Álvaro Cepeda Zamudio como escritor y como publicista, pero ese no fue de él, ese no fue de él. Eso era de otra persona. Don Heriberto Fiorillo, el periodista y el que es gerente de la cueva, él reconoció que en realidad no tenía razón, pero entonces le atribuye, el inventor lo puso como Mario Santo Domingo. Yo no creo que Mario Santo, bueno, es posible, ¿eh? Pero también Julio Mario Santo Domingo para esa época también sería... Ah, bueno, él hablaba del viejo, ¿no? Viejo. Pero de todas maneras, Sí, de todas maneras es una estupidez eso. Pero fue él. Esa época era muy... En Barranquilla había mucha, no había tanto bandidismo, ¿no? La gente era muy honesta y hacía su propaganda y daba crédito. Pero... Dígame, José, otra de las cosas importantes en las cuales estuvo vinculado Julio Nieto, su papá, Pepe Nieto, su tío. Bueno, Jorge no, porque él estaba dedicado pues a la locución en Cuba, ¿no? En CMQ. Sí. Pero tiene que ver con el béisbol profesional en Colombia, ¿no? Bueno, mira, le voy a decir una cosa. Yo estaba equivocado, yo creía que era mi papá. En realidad quien estuvo siempre, desde que llegó de Cuba, y ya en Cuba también, fue mi tío, Pepe Nieto. Se llamaba José Miguel Nieto García. Pepe Nieto le decían en Barranquilla, era muy popular. Muy amigo de Marcos Pérez. Marcos Pérez ya en otra época posterior. Bien, claro. Entonces, mi tío llegó acá creo que en el año 33, jovencito de 18 años. Y se vinculó casi que de inmediato. Primero fue gerente de la Escarta. Después ya se trasladó para Barranquilla y bueno, se dedicó a otra cosa, pero su vinculación con el béisbol fue desde esa época, en el año 40 por ahí. Estaba metido de lleno en el béisbol, entonces era béisbol amateur. Y comienza como profesional en el año 48, ¿no? En el año 48 cuando empieza. Y entonces ahí participa él y Chelo de Castro y una serie de personajes inolvidables. Pero el caso de mi papá fue distinto. Mi papá había estado en el ejército. Cuando vino el golpe de Batista, pues resulta que él se retiró. Él estaba encargado de un ingenio azucarero. Y se fue para el pueblo de Morón. Y se encerró allá y dijo, ya, yo no voy a participar en este golpe de Estado. Como a los 15 días, llegó un grupo de pelotones, un pelotón del ejército. Tocaron la puerta. Señor Nieto, teniente Nieto, perdón, capitán Nieto, acabo de ser ascendido al grado de capitán. Entonces mi papá salió. Vea, dígale a su general o que sea, que yo no puedo ser capitán de una dictadura. Ese mensaje era para el dictador Fulgencio Batista. ¿Usted imagina lo que es eso? Mi papá tuvo 3 años escondido, clandestino, porque lo iban a matar. Una vez lo amenazaron, lo llamaron por teléfono. Vea, no sé qué, cuídese que lo vamos a matar. Y dice, bueno, si me van a matar, me van a matar mañana. Yo voy a pasar por la plaza a las 12 del día. Me voy a pasar despacito y que me maten. Pero no voy a vivir con esa angustia. Me matan. Y mi papá lo hizo así. Allá tenían dos tíos o 3 tíos que trajeron el béisbol acá a Barranquilla. Que fueron Venancio García, señor, Abraham García, señor, y José, señor. Que lo trajeron ellos, que hay una fotografía. Yo tengo un libro que se llama, que después vamos a hablar de eso en otro programa. Ese es un tema para hablarlo con amplitud. Exacto.
que se llama Génesis del béisbol profesional colombiano, y está la fotografía de ellos dos, de Abraham García Senior y de José García Senior. Entonces el otro no estaba ahí. Don Chelo de Castro dice que el béisbol en esa época era mucho más importante que el fútbol, mucho más importante. La gente no iba a los estadios de fútbol, en cambio el estadio Tomás Arreta lo llenaban. Así es. Lo llenaban. No cabía la gente en el estadio, que era pequeño, pero de todas maneras, los estadios de fútbol no. Bueno, pero parece que el hecho de que el dólar se pusiera cada día más caro acabó con el béisbol profesional en nuestro medio, ¿no? Sí, porque mira, mi papá tuvo el Torice, ¿verdad? Contrataban puros jugadores norteamericanos. Aquí vino Escalera Thompson, José Nakamura, Jiki de Souza, pero la época en que ellos participaron directamente ya fue cuando se suscribieron para tener el equipo Torice como dueños del Torice, y tuvieron como 3 o 4 años. Creo que de esos años 2 veces quedó campeón el Torice, y una vez subcampeón y la otra vez perdió. Pero yo me acuerdo porque yo pasaba metido en el dogado con los peloteros y recogiendo bates y bolas de foul y todas esas cosas. Era una gran diversión para mí. Yo tenía 10 años nada más. Pero me recuerdo que yo veía cuando los dueños de los otros equipos, del Willard, del Bannitor y inclusive del Indio mismo, le decían a un tono de burla: oye, ¿cómo está el equipito? ¿Cómo está el equipito? Y el equipito ganó 2 veces el campeonato. Entonces, eso, 8 o 10 años duró el béisbol profesional. Bien, ya tendremos la oportunidad de hablar de manera amplia sobre lo que fue el béisbol profesional en nuestro medio, en Colombia, con la vinculación muy estrecha y muy importante. Pero hay una cosa que yo quisiera destacar. Yo estaba equivocado, porque yo creía que era mi padre el alma del béisbol. A mi papá le gustaba el béisbol muchísimo, pero quien realmente estaba entregado en cuerpo y alma al béisbol era mi tío Pepe. Tan así que era los columnistas del Heraldo. Ahí están, yo descubrí eso. Yo hice investigación en el Heraldo porque estaba investigando sobre los cines y me encuentro con que Pepe Nieto era columnista del Heraldo. Se llamaba la columna de él. La tuvo poco tiempo, tuvo el año 46 y parte del 47, y después se retiró, no sé. La columna de él se llamaba Guión Deportivo y lo firmaba por Pepe Grandson, Pepe Nieto. Pepe Grandson, porque esa era una mamá de gallo. Nieto en inglés. Sí, Nieto en inglés, pero Pepe era especial para mamar gallo. Eso era que la gente se moría de la risa con él, ¿entiendes? Con respeto, porque él tampoco era el relajo. La oportunidad de conocerla, una gran persona, muy buen amigo de Marcos Pérez. Claro. Yo le leía el radioperiódico informando cuando él tenía que viajar a las grandes ligas, a transmitir las grandes ligas en los Estados Unidos. Claro. A esto del béisbol tenemos que dedicarle un capítulo especial. Pero hoy hemos hablado de estos personajes, de la publicidad de la época, a propósito del libro Nostálgicos Recuerdos del Cine en Barranquilla, que tiene que ver con el cine, con los personajes internacionales que nos visitaron y con las anécdotas y circunstancias que no se deben olvidar. Así que volveremos a hablar con José Nieto. Un pequeño comentario, que hoy en día te conoce a Pepe Sánchez, ¿no? Claro. Es interesante, él escribe una columna o tiene un programa de radio, y él una vez me dijo: oye, con muy buena memoria. Es muy valioso. Buena persona. Pero resulta que él me contaba a mí que cuando yo estaba de mascota del equipo Torices, a los 10 años, él estaba de mascota del equipo Bannitor. Fíjate qué vaina. Y nosotros no sabíamos, sino después ya que se dio cuenta de que este era el que es mascota del Torices.
Y a veces nos peleábamos por las pelotas, por las bolas, porque la familia era salir corriendo a buscar la bola que estaba de favor. Y es una lesión tremenda. Y el manager del Torice, que nunca lo olvidaré, me decía, Joseph, del cubano, que se llamaba Pedro El Gamo Pajés. Era tan querido y él se ponía, ¿sabes que los peloteros se ponen a tirar bolas antes de empezar el juego, no? Para calentar, claro. Sí, y él calentaba conmigo, con mi guante, un tipo de guante grande de cache, pero yo era feliz con eso, era tremendamente feliz con eso, de verdad, es una época inolvidable, de verdad. Claro que sí. Ya volveremos a hablar con José Nieto, nuestro historiador barranquillero, sobre muchas anécdotas de la época en relación con Barranquilla. Muchas gracias, y la verdad que me entusiasma porque son cosas que se emociona a uno, porque fue una época muy bella, muy hermosa, que difícilmente la vamos a volver a tener o a vivir.